Ok, muy amable, gracias. Listo, a ver, vamos a continuar con la materia. En la siguiente hora les doy las notas. Si me faltan solamente revisar unas pocas tareas para tener las notas completas, ¿sí? Entonces, mientras vamos a estar abordando el tema que continúe en la materia, y yo en la siguiente hora ya les entregaré las notas totales del primer parcial, ¿sí? Ok, entonces vamos revisando lo que es la guía de estudio. Sí, vamos a esta nueva unidad, búsqueda de componentes equivalentes para la sustitución. ¿Sí? En las tareas que nosotros vamos a realizar de mantenimiento, específicamente en la parte electrónica, vamos a toparnos con casos en los cuales el elemento exacto que ya comprobamos que no funciona, no lo podamos conseguir, ¿sí? Entonces ahí lo que tenemos que hacer es buscar un elemento que le reemplace al elemento original. Entonces vamos a abordar ese tema para ver cómo se hace el reemplazo de elementos. Muchas veces, y es común, creo, encontrarse con técnicos en los cuales de pronto detectan el daño, ¿sí? Corroboran, hacen pruebas y corroboran que un elemento está dañado. Y si es empresa pública, le dicen, sabe que este elemento se necesita y sin este elemento no hay cómo reparar, ¿sí? No digo que no esté bien reparar los elementos reparar los equipos, con los elementos originales, ¿sí? Eso es lo que se debería hacer. Lo que quiero más bien indicarles como una buena práctica en la parte técnica, es que usted debe entender que hay dos momentos, ¿sí? Dos momentos. Uno de momento que sería correctivo instantáneo, ¿sí? Y el otro el momento de correctivo final. ¿A qué me refiero con eso? A que si usted está en una fábrica, ¿sí? En una empresa donde el equipo se requiere utilizarse con urgencia, entonces usted puede optar por un reemplazo temporal, ¿sí? Un reemplazo que de pronto no va a ser el definitivo, pero va a permitir en ese momento solventar la necesidad de ese equipo, y eso es lo que ustedes deben tratar de desarrollar, ¿sí? Porque de pronto diagnosticar el fallo, identificar la parte, accesorio o equipo dañado, de pronto eso sea algo fácil. Esperar a que venga el repuesto, eso va a estar complicado, y hacerle funcionar el equipo mientras tanto va a ser también un poco complicado. Entonces eso es lo que les recomendaría como futuros profesionales a desempeñarse en el campo del mantenimiento, ¿sí? Que tomen en cuenta estos aspectos, ¿sí? Juega bastante el criterio de ustedes como profesionales cuando van a utilizar un reemplazo, ¿sí? Obviamente no es nada del original del equipo, pero ustedes saben, porque ustedes conocen el funcionamiento de los elementos, saben que les va a servir, ¿sí? En algunas ocasiones, por ejemplo en circuitos electrónicos, por ejemplo, sabemos que existe el diodo, ¿no es cierto? Sabemos que el diodo de pronto se utilice a manera de protección para que usted no cometa errores en la polarización de un voltaje, ¿sí? De pronto en una parte del circuito están ocupando el diodo para eso, como protección. ¿Y qué tal si ese diodo se dañó y se abrió? ¿Sí? ¿Qué tal si ese diodo se abrió y ya no funciona todo el equipo? ¿Ustedes qué harían? A ver, ¿quién me dice eso? ¿Quién me contesta eso? Vamos, a ver, dígame. Voy a colocarlo en la pizarra. Dígame.
¿Me escucha, profesor? Sí, sí, le escucho, dígame. Ya, pero, o sea, tenemos que primero, o sea, detectar el daño, hacer comprobaciones para ver a dónde está el daño para poder así mismo realizar el cambio de lo que se vaya, de lo que esté averiado. Claro, eso sí, usted tiene que revisar y tiene que diagnosticar, de eso no se salva. Sí, entonces aquí vamos brevemente a esquematizar algo. Digamos que tenemos un equipo, ¿no? Ya tenemos no le pongamos 110, pongámosle un voltaje, ¿ya? Y digamos que utilizamos un diodo a manera de protección o polarización, ¿sí? Sabemos que aquí debemos conectar positivo, acá negativo, y acá tenemos el resto del circuito, ¿sí? Ya, tenemos el resto del circuito. Entonces, el equipo no prende, por ejemplo. Ese es el diagnóstico. Se dañó el equipo, nadie sabe. No prende. ¿Sí? ¿Por qué? Usted le desarma el equipo y usted observa que este diodo de aquí está quemado. ¿Sí? Usted le ve y está negro aquí, todo quemado. A ver, este no vale. ¿Ya? Entonces vemos y le vemos a este negro alrededor y quemado, ¿ya? A este elemento. Sabemos que es un diodo, ¿sí? ¿Por qué? Porque de pronto en la placa dice D10, ¿ya? Por la letra D sabemos que es un diodo, ¿sí? Sabemos que está quemado. Lo más probable al fundirse, al quemarse de esta manera, donde se presenta, yo que sé, una sombra negra y obviamente se visualiza que algo se quemó, lo más probable es que internamente un diodo se comporte como un circuito abierto, ¿sí? O sea, se me dañó y el circuito está abierto. Al ser un circuito abierto, obviamente el voltaje no llega al circuito electrónico y por eso no se prende. ¿Qué solución darían si no logran conseguir el diodo? ¿Quién me dice? Sería reemplazarlo por alguna pieza que cumpla alguna función, así como el diodo, profe. Ya está bien colocarle otro diodo de las mismas características, ya, pero digamos que no tienen ningún diodo, ni siquiera otro de diferente capacidad como para reemplazarlo. ¿Qué harían? Aquí es donde que juega bastante el criterio de ustedes como profesionales. Directo, Le, o sea, hacer el circuito directo. le conecta el circuito directo, perfecto, ¿sí? ¿Qué es lo que usted haría? Coge el cautín, bueno, coge los elementos de limpieza, le limpia la parte de lo que esté dañado, le extrae al diodo, que ya sabemos que está quemado, ¿sí? Y dejamos en la placa, si es que es del diodo normal o si es que es de los diodos de montaje superficial, bueno, no importa. ¿Y qué haríamos? Puedo coger un alambrecito y le sueldo del un lado al otro. Aquí es importante tener un criterio de por qué yo puedo hacer eso. Primero, ¿sí? Hemos identificado que este diodo lo que está haciendo es de protección, ¿sí? ¿Por qué? Porque usted puede ver en la parte de la tarjetería que ya usted está utilizando un voltaje DC, ¿sí? Un voltaje DC. Entonces usted determina que este diodo lo que estuvo haciendo era protección. Ahora, si usted hace las mediciones, coge el multímetro y mide, ¿sí? Y usted observa que tiene el voltaje adecuado, por ejemplo, más 5 voltios, ¿sí? Con el positivo acá,
Entonces usted está corroborando, no, tengo voltaje y lo tengo bien polarizado. Este diodo se quemó, pero está solamente sirviendo de protección. Ah, ya, entonces voy a colocarle, le limpio bonito, le coloco un alambre, o si es que es demasiado pequeño el elemento, son los diodos de montaje superficial, puedo unirle con estaño mismo. Si le cojo estaño y le hago una bolita más grande nada más, y listo, y le pruebo el circuito, y van a ver que el circuito o el equipo va a prender, pero no les estoy diciendo que saquen un diodo y pongan un cable, no. Lo que estoy diciendo es que primero deben identificar qué función hace ese elemento dentro del circuito. Y una vez que sepan la función que hace el elemento dentro del circuito, corroborar que el daño no haya sido porque obviamente cambiaron las características de pronto del voltaje. O sea, hagan las mediciones respectivas. Si yo con las mediciones respectivas determino que está bien el voltaje con el que debe funcionar el circuito electrónico, pero este elemento por X o Y razón se quemó, puedo temporalmente dar esta solución. Mientras yo hago el requerimiento del diodo, de pronto ese es un diodo que no voy a encontrar aquí en Esmeraldas, tienen que buscarlo en Quito, en Guayaquil, en algún otro lado, para traer. Entonces mientras lo traen, que se demorarán, yo que sé, de 3 a 5 días, una semana, depende de quién está haciendo el trámite. Imagínese tener ese equipo parado por todos esos días, cuando usted con criterio bien formado puede dar solución a ese problema inmediatamente. Entonces estos son los dos instantes que digo. El primero, ¿sí? Hacer un correctivo inmediato, ¿sí? Un correctivo inmediato, y luego obviamente tramitar la compra del diodo que es, y cuando ya venga, ahí sí hacerle el reemplazo del diodo original o de un reemplazo adecuado, ¿sí? Entonces siempre acostúmbrese a eso. Créanme, me parece mentira, pero hay bastantes técnicos en las empresas de aquí que muy cómodamente son llamados, véale qué pasa el equipo, claro, yo les reviso, listo, esto es lo dañado. Y mientras no traigan eso, no hay cómo arreglarle, no hay cómo hacerle funcionar el equipo. Ojo, eso no es solamente, no he presenciado eso solamente con equipos electrónicos, también he presenciado eso con equipos mecánicos. Sí, alguna vez presencié yo en un vehículo, no era vehículo, era un cuadrón, ¿sí? El mecánico va, le revisa y le determina una pieza eléctrica, no me acuerdo, creo que era un regulador o un alternador, algo así creo que era, que estaba dañado, y dijo no, traigan eso y ese es el fallo, sí, tienen que traer el original, si no esto no va a funcionar. Hicieron el trámite, el equipo era medio especial, hicieron el trámite, se demoraron meses en traer el repuesto. Ese aparato pasó botado por ahí un buen tiempo. Cuando trajeron, el mecánico cogió la pieza, lo puso y tampoco prendió, porque ese no había sido el problema, ¿sí? Y de ahí nuevamente encuentra otro fallo supuestamente y dice no, este de acá es el fallo, y así iba de pieza en pieza dando hasta que y él se quedaba cómodamente esperando hasta que le llegue el repuesto original, es más, ni siquiera quería el reemplazo, el original, para garantizar que funcione. Venían los repuestos originales y ese equipo seguía sin funcionar. Eso es lo que no se quiere, ¿sí? Ustedes están llamados a cambiar esa realidad que se tiene hoy por hoy en las empresas, y por lo general en las empresas públicas de aquí en Esmeraldas, ¿sí? Entonces ustedes vayan con estos criterios, sean un poco más proactivos, ¿sí? Traten de dar solución inmediata, sin dejar de lado, vuelvo y repito, sin dejar de lado la compra del repuesto original para dar una solución definitiva. Entonces hay una solución inmediata y una solución definitiva. Esos dos momentos no se olviden.
solución inmediata, utilizando muy bien los criterios que justamente están aprendiendo aquí en el instituto, en las asignaturas que se les da. ¿Sí? Para eso están, para aprender este tipo de cosas. Entonces, con este criterio bien aplicado, usted puede dar una solución inmediata. Obviamente, si no tiene este criterio bien formado, no va a dar una solución inmediata y va a seguir habiendo el problema que les cuento, que van a determinar que el daño es de ese elemento y van a esperar hasta que les traigan exactamente ese mismo elemento, ni siquiera un reemplazo. ¿Sí? Ok, sigamos revisando entonces. Vamos a dar lectura entonces del texto aquí. Vamos con Adriana Torres. Buenas noches, mi estimada. ¿Me confirma si me escucha, por favor? Adriana Torres, ¿me escucha, por favor? Sí, profe, buenas noches. Buenas noches. Ayúdenos con la lectura de lo que se está proyectando, por favor. Profe, me siento un poquito mal, pero bueno, voy a apoyarlo ahí. Ya. ¿Qué es un manual de reemplazo? Es una guía alfanumérica en las cuales los fabricantes indican parámetros eléctricos de diferentes dispositivos semiconductores como transistores, tiristores, circuitos integrados, analógicos y digitales. Gracias. Gracias, mi estimado. Sí, nosotros para determinar un reemplazo de un elemento tenemos que acudir a unos manuales. ¿Sí? Originalmente son las fábricas, los fabricantes de los elementos electrónicos quienes elaboran estos manuales, de tal manera que de pronto en X marca va a tener un código, pero ese mismo elemento con esas mismas características en otra marca va a tener otro código. ¿Sí? Entonces eso es lo que se entiende de esta parte de aquí, del utilizar un manual de reemplazo. ¿Sí? Cada fabricante puede tener su propia codificación, pero el elemento, la función de ese elemento y las características pueden ser exactamente los mismos. A ver, vamos bajando un poquito. Ya, vamos con Alfredo León. Buenas noches, mi estimado. ¿Me confirma si me escucha, por favor? ¿Sí me escucha? Sí, le escucho. Adelante. Ya, primer paso. Se indica verificando el encapsulado del componente electrónico en la sección guía de reemplazo y al lado derecho se encuentra el reemplazo ESG o NTE. Ejemplos. Ya, ok, listo, muy amable. Vamos entendiendo, ¿sí? Tenemos el elemento que queremos ver el reemplazo. Como ven, aquí está un transistor, ¿sí? Ahí está la numeración. Entonces lo que dice es que primero verifique este encapsulado, ¿sí? Del componente electrónico en la sección guía de reemplazo. Si ustedes ven el libro que está aquí a la derecha, son las últimas páginas, ¿sí? Se dan cuenta que casi todo el libro ya está terminado, está en la parte final. Así se manejan, mejor dicho, estos manuales. Estos son los fabricantes, SG y NTE. ¿Sí? De hecho, aquí hagamos un paréntesis. El fabricante es el mismo dueño, ¿no? Es la misma fábrica, pero lanza dos diferentes marcas, NTE y SG. Por eso son los principales fabricantes de este tipo de elementos y son los que mantienen estos manuales
de reemplazos de elementos electrónicos. ¿Cómo funciona como empresa? ¿Sí? Ustedes saben que una empresa de este tipo de fabricación de elementos electrónicos fabrican resistencias, diodos, transistores por millones. ¿Sí? En realidad lo fabrican por lotes, dependiendo de la materia prima que tienen. ¿Ya? Entonces, dependiendo de los análisis de calidad de los elementos que están produciendo, ¿sí? Es imposible que puedan testear, que puedan comprobar cada uno de los elementos que van produciendo. Es imposible, es algo imposible de hacerlo, porque, vuelvo y repito, producen por millones. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ellos cogen una muestra, ¿sí?, de un lote de las mismas características de materia prima. De ese lote, cogen y hacen un muestreo y hacen unas pruebas de los elementos. Si esos elementos pasan todas las pruebas, entonces son catalogados como NTE, ¿sí? Pero si hay un lote y en ese lote se encontraron varios elementos con fallos, entonces ya no los cataloga la empresa como NTE, sino como SG, ¿sí? Ahora, no es que de ese lote todos los elementos sean malos, ¿sí? Resultó que de los que cogieron de la muestra salió uno que otro con fallo, pero sin embargo la empresa, para no perder su estatus de fabricante de elementos de calidad, entonces le coloca otro nombre. Esto también se puede evidenciar porque el elemento NTE es mucho más costoso que el elemento SG, pese a que es la misma fábrica, pese a que es lo mismo, las mismas maquinarias, los mismos métodos, ¿sí? El uno es más caro, el otro es más barato. El uno es más caro porque pasó todas las pruebas, todos los muestreos, pasaron excelentemente bien las pruebas realizadas. Pero del otro lote, en cambio, no todos pasaron todas las pruebas. Esa es la explicación del por qué, y ustedes de pronto han de haber vivido en carne propia. ¿Por qué, por ejemplo, un televisor de marca, ¿sí?, póngale Sony, póngale LG o lo que sea, es mucho más costoso que un televisor de marcas así medias raras? Yo que sé, no sé, marcas de televisores en cualquier cantidad. TLC, bueno, pongámosle, creo que hay una marca que dice TLC. Bueno, digamos que un Sony de las mismas pulgadas es mucho más caro que un TLC. De pronto, ¿por qué? Porque el fabricante Sony está trabajando con estos elementos que garantizan su correcta calidad. En cambio, los otros televisores TLC o yo que sé, bueno, se me van ahorita las marcas de los televisores, que son más baratos. Pero de pronto esas marcas baratas, Riviera puede ser una, de pronto esas marcas más baratas no están utilizando los elementos de calidad, sino los elementos en los cuales se encontraron algún fallo. Eso explica por qué muchas veces de los televisores baratos en poco tiempo se dañaron, fallaron, ¿sí? Pero también alguien puede decir, no, yo me compré hace años un televisor TLC y me ha durado hasta ahora y no me ha dado nada que decir. Claro, porque acuérdese que no todo el lote estuvo mal. De pronto como sacarse la lotería, en el televisor que compró él, le coincidieron los elementos que sí hubieran pasado todas las pruebas del fabricante. ¿Sí? De pronto se sacó la lotería y ese televisor le aguantó, pero la gran mayoría no le soporta y se dañan o presentan algún fallo en corto tiempo. ¿Sí? Esa es la diferencia entre un equipo de marca, un equipo que no es de marca reconocida. No es solamente el costo, sino todo lo que involucra internamente. Entonces así es como se manejan
los fabricantes de elementos electrónicos, en específico esta NTE y los SG. El NTE es mucho más costoso que el SG, por esas razones que les acabo de indicar, ¿sí? Entonces, lo primero que hacemos es con el elemento, con la numeración del elemento, voy a la parte final del manual e identifico ese elemento en el listado. Y ahí me va a dar un equivalente SG o NTE, ¿sí? Entonces vamos a anotarle aquí más o menos. Ya, aquí en la lista hay dos columnas, ¿sí? El 1, el número del elemento. Vámonos por acá. El número del elemento, ¿sí? Y acá al frente el número del reemplazo, en este caso el ECG o el NTE, cualquiera de los dos que ustedes vayan a ver el reemplazo, ¿sí? Entonces, con el número original usted ve el número que le corresponde en este fabricante. Díganme. Una pregunta. Ese elemento que está ahí también se lo puede buscar en el datasheet. Ya, muy buena su pregunta. Muy buena su pregunta, gracias. Hacia allá iba más luego, pero ya que topó el tema, les voy a indicar. El datasheet me da las características de este elemento, ¿sí? Me dice, por ejemplo, que es un transistor NPN, que yo que sé, soporta 100 voltios, ¿sí? Que soporta, yo que sé, 10 amperios y muchas cosas más. Son las características de este elemento de aquí. Pero nosotros no estamos buscando el mismo elemento, estamos buscando un reemplazo. Otro elemento de otra numeración o de otro fabricante, pero que tengan las características más o menos parecidas, si es que no las mismas, ¿sí? Y como les decía, de pronto lo que queremos es ver un reemplazo económico. Usted se va a que le reparen el televisor y le dicen, vea, el repuesto, el original le vale tanto, pero hay este otro que es el reemplazo, pero le vale la mitad o la tercera parte, ¿sí? Entonces usted dice, no, póngame el más baratito nomás. Entonces le están poniendo el reemplazo. Por lo general los elementos originales son bien costosos, ¿sí? Y de pronto no hay los elementos originales en el mercado, entonces le venden el reemplazo. Pero no, el datasheet lo que me da son las hojas de datos del elemento. Acá lo que estamos queriendo ver es el número del elemento que le reemplaza a ese original, ¿sí? ¿De qué me sirve saber? Por ejemplo, vamos a ponerle otro, yo que sé, pongámosle el elemento, por poner un ejemplo, el AB 123, ¿ya? Digamos que ese es el elemento original que se me dañó. Ya, digamos que es un elemento, pongámosle 3 patitas, ¿ya? Una cosa es saber que este elemento AB123, digamos que es un transistor NPN de 100 voltios y de 23 amperios. ¿Ya? Una cosa es que yo sepa esto y otra cosa es que con el manual de reemplazos yo lo que intento es que este AB123, el reemplazo es SG, es en el XZ24, ¿sí? Entonces, ¿qué es un transistor? Asimismo, de 3 patitas, incluso puede ser igual o puede ser diferente. Digamos que en el transistor nosotros ya sabemos que tenemos base
colector emisor. Este de aquí es el elemento igual el reemplazo, pero de pronto aquí las patas no son las mismas, no es base, colector, emisor, sino colector, emisor y base. Pero también es un NPN, también es de 100 voltios y también es de 23 amperios, ¿sí? Entonces miren, yo lo que estoy obteniendo con estos manuales es encontrar otro número, no las características del elemento original, sino ver otro código, otra numeración, ¿sí? Que me dé las mismas características del elemento que yo estoy necesitando. Ojo aquí, le puse énfasis en las patas, ¿no? Este es base, colector, emisor y este es colector, emisor, base. ¿Por qué? Porque de pronto esta sea la única diferencia entre esos elementos y usted no tiene que colocarle igual como le sacó el uno, le coloque el otro. No, debe tener en cuenta la distribución de patas. Por eso es que este manual, ya vamos a ver más adelante, también le indica la distribución de patas de los elementos de reemplazo, ¿sí? Entonces no es lo mismo. Yo puedo tener el datasheet de este AB123 y también puedo tener el datasheet de este XZ24, ¿sí? Que también me va a decir que es un NPN, que es de 100 voltios, que es a 23 amperios, ¿sí? Entonces yo puedo tener el datasheet de este AB123 y puedo tener el datasheet de este XZ24, ¿sí? Pero lo importante es esto: cómo yo establezco que estos de aquí son iguales, ¿sí? Cómo establezco que estos dos de aquí son reemplazos. Eso usted no lo puede ver en el datasheet. En el datasheet encuentra las características, pero no puede decir el reemplazo de este elemento es el XZ24, ¿sí? Por lo general en las electrónicas donde venden repuestos, no le venden repuestos de marcas específicas, sino de marcas genéricas. Entonces de ley usted tiene que encontrar el reemplazo adecuado de su elemento original. Es casi como las medicinas, ¿no? En las medicinas usted sabe que tiene la medicina, la de marca, y tiene la medicina, el genérico, ¿sí? El uno se llama de una manera, el otro se llama de otra manera, pero en teoría, supuestamente, el compuesto químico de cada uno de esos medicamentos es exactamente el mismo, ¿sí o no? El genérico y el de marca, igualitos aquí en los elementos. Es el genérico y el de marca, pero lo interesante es saber cuáles son los reemplazos de cada uno, ¿sí? No solamente qué químico tiene el uno, sino cuál es el reemplazo de ese medicamento diario. En medicina también ocupan un manual parecido, justamente para ver todos estos equivalentes. ¿Ya? Entonces vamos a seguir viendo el siguiente paso. Este era el paso 1. Con el elemento en la mano, el número, vamos a la parte final del manual y buscamos el número SG o NT correspondiente o reemplazo de ese elemento. Vamos con el paso 2. Vamos con Karen Ayoví. Buenas noches, mi estimada. ¿Me confirma si me escucha, por favor? Sí, ayúdenos con la lectura, por favor. Ahora va la sección de productos y busca en reemplazo, que es la primera columna. En la segunda columna está la página donde están las características genéricas. En la tercera columna el número del diagrama. En la cuarta una breve descripción del dispositivo. Listo, gracias. Ya, entonces como ya encontramos el equivalente SG o NTE de nuestro elemento que queremos ver
Entonces ahora con ese número nos vamos al inicio del manual, ahora sí nos vamos al índice, ¿sí? Y con ese número nosotros vamos a encontrar la página donde está bueno, aquí nos va a indicar una breve descripción, ¿no?, del elemento, nos va a decir que es un transistor NPN y no sé qué, ¿sí? Pero si queremos más detalles, casi como si fuera el datasheet, aquí nos indica la página donde puede encontrar toda la descripción completa de ese elemento, del elemento reemplazo, no del original, ¿sí? El original aquí no va a encontrar nada, aquí va a encontrar información del elemento genérico, del elemento reemplazo. ¿Sí estamos? Ya. Ok, listo. Entonces vamos acá con el paso 3. Vamos con Ceballos Anthony. Buenas noches, mi estimado. Buenas noches, ingeniero. Ayúdenos con la lectura, por favor. Ya, tercer paso. Se ubica en esa página entregada en la sección anterior y busca la referencia de la figura dada, y allí se encuentran los nombres de sus terminales y todas sus dimensiones en pulgadas y en milímetros. Gracias. Ya, ok, muy amable, gracias. Sí, entonces como ven, acá dice, como ya teníamos en el paso anterior la página donde está la descripción, entonces nos vamos a la página correspondiente y nos da todas las características del elemento. Y adicional nos indica un código del tipo de encapsulado al que corresponde. Entonces, como pueden ver aquí al lado derecho, ahí está la imagen del encapsulado. Y aquí está la famosa distribución de patas de los elementos. De pronto, el reemplazo no tiene la misma secuencia. Cambió, entonces usted también tiene que cambiar en la posición del elemento de reemplazo en la tarjeta electrónica. ¿Sí? Y listo, esa es la manera como usted ha encontrado el reemplazo y ha corroborado que ese reemplazo, que las características de ese reemplazo cumplen con las condiciones de su elemento original. Y tiene también en cuenta la parte física, la parte del encapsulado, ¿sí? Si es que el tamaño es el mismo, si es que la distribución de patas es la misma y si es que le va a quedar a su tarjeta electrónica o no, ¿sí? Toda esa información está. Entonces son 3 pasos para la utilización de estos manuales de reemplazo, ¿sí? Entonces, como tarea ya tienen, buscarle en el internet estos manuales de reemplazo SG o NTE y ténganlo en su poder, porque va a ser una herramienta bien utilizada por ustedes si es que se van a dedicar a esto del mantenimiento de equipos electrónicos, eléctricos o electrónicos, y que más que seguro ustedes van a necesitar de reemplazos para reparar sus tarjetas, ¿sí? A ver, aquí tenemos las ediciones, como les decía, el manual SG, el manual NTE, y aquí hay un catálogo RS. Bueno, ese no lo había manejado, estos dos sí, al menos en la época en la que uno era estudiante no había todavía el internet ni nada de eso, entonces estos manuales se manejaba bastante cuando queríamos encontrar un elemento de repuesto, ¿sí? Aquí tienen también páginas en línea para que ustedes vayan encontrando o que les ayuden a encontrar información de los dispositivos. Verán que dicen encontrar información sobre los componentes electrónicos, ¿sí? Entonces ahí estamos con el datasheet, como decía el compañero, pero estamos encontrando información de los componentes, no estamos encontrando el reemplazo del componente, son dos cosas diferentes, ¿sí? Este de acá, el NTE Quick Cross versión 15,
este de aquí sí le da el elemento de reemplazo, ¿sí? Entonces ustedes ahí tienen una guía para que vayan a descargarse este software, ¿sí? Porque se carga en su computador, es un software ya no es el manual físico, y ustedes pueden encontrar los reemplazos de los elementos electrónicos. Ok, listo, ya me apareció el mensaje de terminación de la hora. A ver, vamos a tomar lista, perdón. Vamos a tomar lista rapidito. Listo, vamos con Arce Michael. Si está, Arroyo Miguel. Presente. Si está, Ayoví Karen. Presente, profesor. Está. Ok, Valdión Esteban. Presente, profe. Ok, gracias. Bravo Lacey. ¿No? Calderón Junior. Sí está. Carvajal Brian. No. Ceballos Anthony. Sí está. Presente. Chávez Shirley. Presente. Ok, gracias. Conde Jackson. No. León Alfredo. Sí está. Plaza Juan. Sí está. Quintero Luis. No. Torres Adriana. Presente. Ok, muy amable. Listo. Profesor, disculpe, lo que pasa es que se me salió de la página. Sí estoy presente, León. Ah, León, sí está. León Alfredo. Gracias, Sí, profesor. sí se están viendo aquí en la pantalla, ¿no es cierto? A ver, ya les pongo nuevamente. Sí. Si es que alguien, por si acaso, a ver. Ya, ahí estamos. Si es que alguien no se ve con el visto, significa que, y si está, me avisa. Bravo Lacey, Carvajal Brian, Conde Jackson, Quintero Luis. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estamos 10. Perfecto, ahí estamos bien. Listo, entonces, como les mencionaba, ahora nos vamos a desconectar. Voy a terminar de calificar los trabajos que me faltan y yo les aviso por el grupo de WhatsApp o les subo a través del grupo de WhatsApp las notas y nos volvemos a conectar si tienen alguna inquietud respecto a las notas. Sí, así quedaríamos entonces. Ok, profe. Ya, listo, gracias. A usted. Ok, profe, gracias.